Intereses colectivos. El programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Intereses Colectivos, el programa de la bancaria, aquí como todos los martes en Radio Gráfica. Hoy no está Lucas Sarri, por supuesto, se darán cuenta, mi nombre es Aldana Somoza, lo estamos esperando, sin embargo, está en camino, está llegando. Se demoró porque, bueno, la vida, ¿no? La vida misma, los trabajos, el vivir en esta ciudad es un poco complicado a veces, pero ya va a llegar y vamos a hacer el programa los dos como cada martes. Y hoy tampoco está nuestro secretario de Prensa Nacional, Claudio Bustelo, por, obviamente, compromisos que tiene del sindicato, que, bueno, vienen siendo semanas intensas para el país y, obviamente, en el mundo sindical se traduce esa intensidad, por supuesto. Y bueno, vamos a saludar a todo el equipo que hace posible este programa. Vamos a saludar aquí en el estudio al perro, a Mario Servirán, que está con la cámara, con la filmación, a Juli Pelliza, que está ahí en el streaming, con Malena Coelho, que hoy está Agus Coelho, ¿no? Debutando en la operación de este programa, así que le damos la bienvenida, que lo vemos cada martes ahí aprendiendo el oficio de la operación técnica, un oficio hermoso por otro lado. Y bueno, saludamos allí en la Secretaría de Prensa, que también trabajan en este programa, a Matías Márquez, a Gonza Mariani, a Tati Cariaga. ¿Y a quién más me falta, perro? ¿Alguien más? No, me parece que no. Bueno, como siempre, saludamos a los compañeros y compañeras de El Trébol, el Canal 1 de Santa Fe, que nos retransmite cada martes a las... no sé si tengo la hora, todas las semanas nos retransmite. Esto Lucas lo tiene de memoria y no lo tengo en la grilla. Pero bueno, le mandamos un saludo. Como siempre, estamos hoy en el programa número 173. El hospital, bueno, es bastante oportuno porque justamente hoy vamos a seguir el tema del Garrahan, un tema que venimos siguiendo casi todas las semanas, ¿no? Desde que empezó la lucha de los trabajadores y trabajadoras del hospital por el fuerte ajuste que está haciendo el gobierno nacional. Y bueno, hay novedades, ¿no? Porque mientras siga la lucha también hay respuestas que obviamente gracias a el esfuerzo que hacen los trabajadores y trabajadoras del hospital. Y ya llegó Lucas Sarri al estudio. ¿Cómo andás, Lucas? Andás sentándote. Mientras yo sigo presentando el programa, así tomás un poquito de agua, respirás y bueno, y te vas acomodando. Ahí hoy estamos en un cambio de roles. Bueno, respira tranquilo que yo sigo presentando el programa. Veía viendo la transmisión en YouTube. Bien, bien. Estás transmitiendo bien. Carlos Zaira me dio un gran consejo, me dijo, vos arrancá bien arriba, me dijo. Ahí. Después para bajar hay tiempo, siempre. Es todo lo arriba que puedo. Tiene igual. Razón, Carlito, vio mis pelos. No tengo la voz de Carlos, pero bueno, se hace lo que se puede, Bueno, ya están habilitados los números, las líneas telefónicas de nuestro celular de la Secretaría de Prensa, que es el 11 21 79 78 22. Los tres primeros que llamen a ese número a partir de este momento se van a llevar un paraguas de bancario, un paraguas que nunca viene mal. Además, caros los paraguas, es un elemento. De bancaria, un buen paraguas. Sí. Es grande. Entran 4 dos bancarios más o menos. Sí, podría ser. Bueno, cuando llamen, ¿qué tienen que decir? Obviamente su nombre, el número de afiliado o afiliada, DNI al banco al que pertenecen y obviamente invitamos a que nos lleven los mensajes. Los datos y vos haces la... Bueno, dale. Ya lo dije igual. Pero bueno, si querés puedes decir... No. Hacé de cuenta que estoy acá un ratito. Bueno, yo soy Lucas. Hoy sería Aldana, yo Dale, Somoza. Dale, por lo menos en la apertura, En ¿no? la apertura. Bueno, pero entonces yo tendría que decir todo esto. No, pero pará. Seguimos con la presentación. Vos, vamos, que fluya, porque dale. Ya... Presentaste a todos vi que presentaste a todos los muchachos, la gente, sí, los no chicos sé si de me olvidé de alguien. Gonza Mariani, Tati Cariaga, sí, están todos. Todos. Lechu también, bueno, Lechu no, pero le mando un abrazo grande. Le mandamos un abrazo. Lechu. Bueno, vamos a presentar un poco los temas que tenemos para el día de hoy. Ya son 15 y 10, aparte tenemos una entrevista, así que vamos a meterle un poquito. Bueno, hay varios temas obviamente en esta Argentina agitada. Vamos a comentar, hace un ratito se reunieron el presidente Javier Milei con su
fan, ¿no? de Trump, ¿no? Del presidente estadounidense Trump, que quiere que sea su amigo, ¿no? Él tiene tal adoración por Estados Unidos y sus mandatarios, cualquiera sea de ellos, pero específicamente Trump, ¿no? Por compartir una serie de ideales bastante nefastos, por suerte, por suerte de la derecha. No, hoy leía... Por supuesto, quería decir. Viste que se repite la historia. Estaba leyendo diferentes portales o diferentes personas que iban subiendo en Instagram y una portada del diario Clarín, allá por el año 2001, un anuncio similar, totalmente similar. Hablaba de el apoyo de Estados Unidos a nivel monetario a la Argentina después del fracaso de la plata que había puesto en el Fondo Monetario. Se repite la historia tal cual. Sí, decía algo así como Estados Unidos viene en ayuda de la Argentina, ¿no? En agosto del 2001 y ya sabemos cómo terminó la historia. Ahora se vuelve a repetir. Obviamente se reunieron en el marco, pero al mismo tiempo al margen de la Asamblea General de la ONU. Contentísimo el presidente Milei y en la expectativa de este préstamo, ¿no? Del Tesoro para ayudar al gobierno argentino a llegar a las elecciones, básicamente. Ya vamos a hablar de ese tema ahora en el siguiente bloque. Y obviamente vamos a hablar, ¿no? Del anuncio del gobierno nacional que elimina las retenciones a todos los granos hasta la semana de las elecciones, ¿no? Sí. Obviamente con la intención de seguir captando más dólares para llegar a las elecciones, ¿no? De manera urgente, ya una decisión totalmente desesperada del gobierno en esta crisis que está afrontando por propias decisiones que ha tomado el gobierno en materia económica, ¿no? Y bueno, relacionado con esto, vamos a ver lo que fue esta semana en términos económicos para el gobierno, ¿no? Con un dólar que sigue un dólar en alza y el riesgo país por las nubes, que ahora, frente a esta reunión con el presidente Trump, se quedó ahí un poco planchadito. Y vamos a contar también cómo siguen la situación de las leyes que el presidente Milei vetó y que la semana pasada, tras la marcha federal universitaria, en conjunto con la de salud, se lograron revertir los vetos en el Congreso. Y como decíamos al principio del programa, vamos a entrevistar a Nicolás Morcillo, médico del área de terapia intensiva neonatal del Hospital Garrahan, para que nos cuente cómo sigue, ¿no? La situación de los trabajadores y trabajadoras que vienen de un reclamo de hace muchísimos meses, que hubo una primera victoria la semana pasada con el rechazo al veto del presidente Milei de la ley de financiamiento de emergencia pediátrica, en realidad. Pero bueno, queremos que nos cuente de primera mano qué implica esto, este bono, ¿no? Que ahora anunció el gobierno por 4 meses, cuánto resuelve, cuánto no. Así que vamos a estar charlando con él para que nos cuente en detalle. Bueno, nada, vamos allá directamente. Lo único que esto, recalcar que a veces la gente creo que está como dormida, o vamos a despabilar un poco, porque lo que está pidiendo ahora el gobierno es más plata. Y no se olviden que ya pidieron 20.000 millones de dólares, por lo cual sería pagar lo que ya pidieron y lo que ya... Bueno, ya Caputo nos acostumbró a esto, ¿no? Convengamos que había pedido 40.000 millones con Macri, ahora pidió 20.000 millones, ahora le pidió otra vez plata a Donald Trump. Bueno, nada, vamos directamente al... Esperá, me cambiaron el Agus Coelho, ¿sí? Ya lo presenté, claro. ¿Cómo se llama, muchacho? Agus Coelho, el hermano de Male, de hecho. ¿Todo bien? Que viene estás también iniciando sus pasos como operador técnico. Exactamente. Bueno, dale al pie vos que estás ahí. Bueno, 15-14 nos vamos al primer separador y ya volvemos con más intereses colectivos. Seguinos en nuestras redes sociales, nuestra página web labancaria.org, en Instagram, La Bancaria AR, en Twitter y Facebook, La_Bancaria, en YouTube, La Bancaria Prensa y Difusión. Intereses colectivos en la gráfica. Seguimos en Intereses Colectivos, el programa de La Bancaria. Es raro ahora sí, como me siento rara sentada. Yo también, este y me siento raro mirando de costado, porque siempre lo tengo al perrito acá delante mío,
que me mira, me sonríe, me habla con su lenguaje de señas. Pero bueno, el vocero presidencial que ya conocemos por sus formas de hablar y su manera de expresarse, Manuel Adorni, confirmó este lunes la decisión del gobierno de suprimir las retenciones a la exportación de todos los granos hasta el 31 de octubre, 5 días después de las elecciones nacionales. Qué casualidad, ¿no? Bueno, según la explicación oficial, el objetivo central de esta medida es la de incentivar la liquidación de divisas por parte del sector agroexportador, y esta disposición, ¿qué es lo que busca? Bueno, aumentar la oferta de dólares en el marco cambiario, en un contexto que sabemos que hay una fuerte presión por parte de las reservas. Es lo que decía recién Aldana, esto del tema del Banco Central. El dólar llegó a 1.520 pesos el otro día, ayer, si no me equivoco, y hoy bajó a 1.470. O sea, tampoco es que bajó mucho, pero es lo que hablábamos hace un rato, cómo van variando los valores, o valga la redundancia, la variable económica en base a las disposiciones del gobierno nacional. Sí, bueno, claramente esta medida va en línea con cómo se viene manejando el gobierno nacional en estos últimos meses en particular, que es llegar a octubre a las elecciones nacionales como sea, ¿no? Y más todavía teniendo en cuenta el resultado electoral en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, donde perdieron por paliza, ¿no? Por casi 14 puntos en la provincia de Buenos Aires, y obviamente que, ese escenario, estando tan cerca de las elecciones nacionales, se mantiene el rechazo del pueblo frente a los resultados de la gestión del gobierno de Javier Milei, ¿no? Incluso, como dijo Caputo, ¿no? Que van a llegar, que están dispuestos a vender hasta el último dólar, ¿no? Sí, como en dijo. este sentido Muy tranquilo. Provocador. Bueno, es interesante pensar esta medida además en la propia contradicción del gobierno, ¿no? Contrario a lo que suele exigirle al Congreso de la Nación cuando aprueba leyes fundamentales como, por ejemplo, la de financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad o la emergencia pediátrica. El gobierno no aclaró cómo se va a financiar esta baja o esta eliminación directamente de las retenciones y su impacto en el tan declamado por el propio gobierno del déficit fiscal, ¿no? Esto va a tener un impacto en la recaudación del gobierno. Ahora, cuando se decide eliminar para beneficiar a los sectores más ricos, no se dice cómo se va a financiar, pero sin embargo, para financiar algo tan básico como es la salud, la educación, ahí sí hay que discutirlo, ahí sí tiene mil trabas, veto, vuelve al Congreso, ¿no? Como es en el caso ahora de la ley de emergencia de la discapacidad, que vuelve al Congreso para que se discuta cómo se va a financiar. Ahora, cuando se eliminan las retenciones, no importa, de algún lado saldrá y sabemos, ¿no?, de dónde va a salir, porque ya sabemos cuáles son los sectores más ajustados por el gobierno, que son los más vulnerables, los sectores de los trabajadores y trabajadoras, etcétera. Bueno, la iniciativa implica una renuncia fiscal muy significativa, los ingresos por derechos de exportación que se destinan a financiar partidas presupuestarias como el de hospitales públicos, como decía recién Aldana, por ejemplo el tema del Garrahan, sistema provisional, programas sociales. Eso es, creo que, el punto fuerte por el cual se rechaza o se busca de alguna manera que este tipo de retención, o mejor dicho, este tipo de impuestos llamados retenciones, se sigan manteniendo para poder mantener este tipo de cosas que ya hoy está como vulneradas o intentan de alguna manera vulnerarlas con el tema de financiamiento por parte del gobierno nacional. Así es. Bueno, la quita de retenciones se aplica para las carnes avícolas y bovinas y además de los granos de todo tipo, ¿no? Como ya dijimos al principio. Obviamente que el oficialismo justifica la medida como una acción necesaria, como cualquier medida que toma es súper necesaria. Pero lo cierto es que esta medida, además de ser desesperada, ¿no?, como ya decíamos, de intentar la mayor cantidad de ingreso de dólares y reforzar las reservas del Banco Central, también en medio de esta incertidumbre cambiaria que atraviesa, donde ya lo vamos a hablar con más detalle, ¿no?, que lo obligó a deshacerse de más de 1.000 millones de dólares para contener el dólar mayorista, ¿no? Y a su vez se trata de una señal al sector agroexportador para que acelere las operaciones de venta
al exterior. Y también hay una contracara de esta medida, no solo en relación a lo que estamos diciendo, en relación a las cuentas fiscales, ¿no? Que es lo que le preocupa al gobierno, pero en este caso tanto no le preocupa, sino que va a ser el impacto en la inflación que va a tener esta medida, ¿no? Porque los actores del mercado van a alinear un poco más los precios locales en relación a los internacionales, ¿no? En relación a los precios de exportación, digamos. Bueno, el sector agroexportador calificó como positivo, obviamente, esta medida, pero también señaló que se aguardan los detalles operativos. La liquidación de exportaciones agrarias tuvo un pico en junio, último mes en que una rebaja temporal de las retenciones dispuesta por el gobierno nacional, pero obviamente cayó fuerte en julio y agosto, y según las estimaciones de estos sectores, el stock disponible en granos tiene un valor aproximado de 10.000 millones de dólares. Sí, bueno, una semana muy complicada fue la anterior para el gobierno. El viernes el Banco Central salió a vender 678 millones de dólares de las reservas internacionales para evitar la devaluación del dólar mayorista, ¿no? Fue la intervención diaria más importante de los últimos 6 años, ¿no? Un gobierno que se dice liberal, libertario, bueno, salió a intervenir fuerte en este caso para que el dólar no se le vaya a cualquier lado, vendiendo las reservas, ¿no? Que ahora quiere seguir fortaleciendo con más deuda de la que ya nos dejó en estos menos de 2 años que van de gestión libertaria, ¿no? Ya había tenido que salir a operar, de hecho, el miércoles de la semana pasada, el jueves también, con el dólar ahí en el techo de la banda, ¿no? Esta llamada flotación, que les encantan ese tipo de eufemismos. La venta de las 3 ruedas finales de la semana sumaron más de 1.100 millones de dólares. Estos muchachos, te diste cuenta que todo, desde el día que empezaron a gobernar hasta el día de la fecha, hay una contradicción constante en sus dichos a sus hechos, ¿no? Todo el tiempo tienen que ir reculando en base a lo que van haciendo, porque obviamente van en contra de la propuesta electoral que mucha gente obviamente compró, mucha gente entendió que era positiva. Bueno, creo que desde el día 1 no hubo una propuesta de las que dijeron que fue efectiva, todo lo contrario. Y este tipo de cosas, con respecto a que jamás iban a intervenir en el dólar, hay videos que lo muestran a Milei todo el tiempo hablando de esto, bueno, sigue demostrando la mentira constante que tiene el gobierno hacia todos los hechos que no favorecen a nadie más que a los que tienen más poder adquisitivo. Así es. Bueno, en el contexto el presidente viajó a Estados Unidos, lo que hablábamos hace un ratito, le encanta hablar con Donald Trump, si no habla con Donald Trump alguna ha llegado, pero el tipo tiene que estar ahí siempre pegado. Bueno, él quiere conseguir un crédito en el Tesoro estadounidense que le pueda permitir reabastecer estas reservas y de esta forma conseguir este plan de poder de alguna manera llegar a octubre a las elecciones con un poquito de resguardo o espalda con respecto a los dólares. Sí, se habla muy poco, ¿no? De qué va a pedir a cambio Estados Unidos. Nunca Estados Unidos, digamos, conocemos la historia USA. política de Estados Unidos. No es que viene a ayudar, como vos recién citabas esta etapa de agosto del 2001 de Clarín. El título era Estados Unidos analiza cómo ayudar a la Argentina, ¿no? Ya sabemos cómo terminó el 2001, con Corralito, con Se fue en helicóptero. Claro, exactamente. Con un pueblo muy sufriente, ¿no? Con una deuda terrible, con pérdida de soberanía, con pérdida de empleo. Bueno, el mismo plan económico que hoy se está implementando acá, ¿no? Y también esto, seguir endeudándonos a costa de... porque es tan obvio, ¿no? Que esto está sucediendo a un mes de las elecciones, prácticamente de las elecciones. Lo mismo que pasó con el macrismo. Cuando Macri presentó este acuerdo con el FMI, bueno, cerca, y que tampoco lo ayudó, porque Macri perdió las elecciones, recordémoslo. Y ahora, de nuevo, Estados Unidos viene a, entre muchas comillas, ayudar, que esto es prestarle plata al gobierno para que lo use políticamente para las elecciones. Y esto nos va a dejar más endeudados de lo que ya estamos. Porque es plata para pagar deuda que ellos ya pidieron. Eso digo,
cuando se leen las tapas de los diarios más hegemónicos o que tienen más tirada, bueno, qué viejo que estoy, ¿no? Pero es un poco eso, digo, que tienen más llegada, te das cuenta que en realidad no es una ayuda, es, ¿sabés qué? Me estoy quemando, por favor, te dame una mano porque ya me mandé todas. O sea, no solamente pedí 20.000 millones de dólares, sino que no lo usé como correspondía y que además ya me la gasté. ¿Viste como hay un meme que en realidad es un video del, bueno, los Simpsons, viste que están en todos lados, que lo llaman al alcalde de la limpieza? Sí. Y el tipo vuelve diciendo, qué alegría decirles lo mal que lo hicieron. Bueno, es un poco esto, Sí, o sea, sí, sí. se cambió por un gobierno que mucha gente entendió y espero que ahora en las elecciones de octubre, como pasó con las elecciones de la provincia, la gente entienda que esto no es el camino, es lo que hablamos siempre, no es la forma, la manera en cómo se manejan, los ideales, la forma en la cual gestionan, bueno, todo eso lleva a un 2001. Que esperemos no llegue, pero no por una cuestión de política, sino nosotros como trabajadores ciudadanos, aquellos que lo vivimos, que yo cuando tenía 20 y pico de años, o sea, digo, se pasó muy pero muy mal esa época. Volver a esto sería tremendo, tremendo. Que un poco ya lo estamos viviendo, digo, el estallido no sucedió como sucedió todavía en el 2001, pero digo, las condiciones de vida que sucedieron y que se estaban asentando en el país previo al estallido, está pasando, digo, está todo muy roto, los salarios están por el piso, hay muchísimo desempleo, hay muchísimas empresas que están cerrando, hay apertura de importaciones, digo, hay muchos elementos del mismo modelo económico que se están repitiendo, obviamente con otros formatos, porque pasaron años, porque cambia la forma de organización por un montón de factores. Y porque quizás también la respuesta social está siendo diferente, está más atomizada, está más fragmentada, también lo venimos hablando, ¿no? Hay muchísimos sectores en lucha, pero a la vez están cada uno, digamos, más allá de poder articular en determinados jornadas, como fue la semana pasada en la marcha federal, vienen bastante atomizados, pero el pueblo hoy está sufriendo, digamos, la gran mayoría de la población cobra salarios muy por debajo, todo el mundo ha perdido poder adquisitivo, y creo que esas condiciones previas podemos hacer un paralelismo y no estamos tan lejos, ¿no? Después el gobierno, obviamente, que va a salir a decir, bueno, son golpistas, bueno, dirán lo que quieran decir, no es un gobierno que se caracterice por decir ninguna verdad y de estar totalmente a espaldas a lo que está viviendo la gran mayoría del pueblo argentino, ¿no? Viste, igual yo lo que noto en la gente, incluyéndome, o sea, obviamente que uno tiene una mirada un poquito más amplia, pero también por lo que uno hace, que es difundir a través de un medio, como que la gente está como agotada y ese agotamiento para mí es aprovechada por el gobierno, o sea, porque de alguna forma distrae, de alguna forma abruma, de alguna manera como que pone en un lugar a la gente como para que no esté analizando en profundidad y que escuche ayuda financiera, esto, me están ayudando. Es como que lo ponen en un lugar donde también lamentablemente mucha gente que lo ha votado en su momento siguen tal vez bancando o apoyando al gobierno nacional porque entienden que es todavía no una elección, pero sí una alternativa sin ver en profundidad, pero ¿por qué? Por el agotamiento que existe. Ese relato se está cayendo, me parece, ¿no? Lo vimos sí, en la las gran elecciones, mayoría, sí. Lo vemos en los actos que organiza el propio gobierno, incluso en Moreno fue con gente que ha salido en testimonio diciendo me pagaron tanto por venir, digo, aún lo que critican siempre al peronismo de los sectores organizados de ponen micros, que además para organizar una movilización y sí, tenés que ordenar la logística, ¿no? Sí. Pero digo, no tiene apoyo popular, no tiene apoyo en la calle, todo lo contrario, de hecho, y ese relato, casi 2 años después, se ve que no tiene un sustento en la realidad porque la gente está viviendo cada vez peor y esta ayuda económica, este endeudamiento, por más de que el gobierno diga lo peor ya pasó, tal como hizo De la Rúa, tal como hizo Macri, no es real, ¿no? Porque no hay un sustento, no hay un modelo económico que te prometa, más allá de las palabras del oficialismo, que realmente lo peor ya haya pasado, ¿no? Sino que vemos todo lo contrario, que sigue avanzando en esto de, bueno, piden más endeudamiento y a la vez siguen negando pensiones por discapacidad, siguen negando aumentos a los trabajadores del Garrahan, a los docentes universitarios, siguen achicando el presupuesto para el área de ciencia.
La Secretaría de Trabajo está totalmente desaparecida y los trabajadores y trabajadoras siguen perdiendo poder adquisitivo. Entonces, el discurso no tiene ninguna conexión con la realidad que se está viviendo. Entonces, me parece que es más que contundente y, bueno, creo que la respuesta del 7 de agosto en las elecciones de la provincia fue parte de eso y creo que en octubre... bueno, sí, esperemos. Yo creo que va a haber una respuesta por parte del pueblo en general, obviamente que sorprende, si bien en las elecciones en la provincia fue contundente, no nos olvidemos que por la cantidad de gente que hay en la provincia, votó una gran cantidad de personas al gobierno de Milei. Sí, por supuesto. No dejó de ser, o sea, obviamente que un 14, un 15% es una diferencia muy grande, pero una diferencia, hubo gente, más de, no sé, creo que 1 o 2 millones de personas que lo han votado, por lo cual hay todavía un rasgo de apoyo al gobierno nacional, más allá de todo lo que están haciendo, porque ese es el punto, o sea, fundamental. Hay un accionar tan evidente por parte de Milei y todo el gobierno, por no decir otras cosas, digo, que te das cuenta como que ya está, o sea, ¿qué más te tienen que mostrar para decirte que vinieron a hacer todo este desastre? No hay mucho más, pero bueno, evidentemente yo creo que también hay mucho bronca, odio o enojo, obviamente como pinchado por parte del gobierno o de sectores de derecha, y eso hace también que de alguna manera no se quiera votar a gobiernos populares, y por eso, por más que vos seas un tipo popular, significa que seas de clase media, laburante, que la plata no te alcance, sin embargo seguís pensando que tenés que votar un gobierno que no te va a defender. Bueno, y en este contexto también cada vez más sectores le van soltando la mano y también viene siendo golpeado en el Congreso, ¿no? El gobierno de Milei, si te parece, repasamos un poco lo que pasó la semana pasada en el Congreso, así ya nos vamos a la tanda. El tema del tema del veto. Exactamente. Sí, no queremos dejar de mencionar eso. La semana pasada se logró frenar los vetos de Milei en el Congreso, obviamente con la movilización que decía Aldana recién, esta movilización federal, obviamente apoyando a la salud y a la educación pública. Sí, bueno, una movilización masiva, ¿no? Y fue una movilización alegre, sí, cosa que no viene sucediendo un poco, que parece una pavada mencionarlo, pero la verdad es que también necesitamos ese tipo de victoria para volver a creer en que luchando se consiguen cosas, ¿no? Si no hubiese habido esa movilización masiva, yo no sé si hubiese en el Congreso, no solo por la movilización de la semana pasada, sino por lo que antecedió esa semana a esa marcha, digo, fue una construcción de muchos meses, de todos esos sectores, del sector de salud, del sector de los universitarios y de todos los sindicatos, incluso, bueno, como bancaria participamos de esa marcha, muchísimos sindicatos también adhirieron a la marcha federal y finalmente se consiguió el rechazo a los vetos presidenciales, como decíamos, de la ley de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica que, bueno, vamos a ver qué pasa en el Senado, que tienen que ratificar el rechazo al veto para que esas leyes queden ya vigentes, ¿no? Un golpe durísimo para el gobierno de Javier Milei, aparte recordemos que después de ese día subió el dólar, ¿no? Como que hay una respuesta porque, los distintos sectores, el mercado también se da cuenta que no tienen respaldo, ¿no? Este gobierno, entonces hay una repercusión también económica de eso, ¿no? Bueno, ya estamos terminando el bloque. Sí. Bueno, el tema de lo que hablábamos recién, el tema de la emergencia de discapacidad, el tema que el lunes la ley, pero tal como había anticipado Guillermo Franco, la norma quedará suspendida hasta que el Congreso diga dónde está el tema de los fondos específicos, para que es una locura total, obviamente, que se frene porque hay una votación. Claro, es como, bueno, las retenciones, que vaya a diputados a ver cómo se va a financiar ese quite de retenciones, locura, ¿no? Es una locura, digo, ¿cómo se puede todo el tiempo estar ninguneando? Y ahora vamos a tener, obviamente, al médico de Garrahan, pero digo, ¿cómo se puede estar todo el tiempo ninguneando cuestiones totalmente esenciales como salud y educación y darle vía libre a las retenciones, por ejemplo, en este caso del campo, donde no hay ningún tipo de medida, o mejor dicho, de control, y que los únicos que salen beneficiados, y lo que decimos siempre, el campo no es el pequeño productor, estamos hablando de grandes productores que se llevan muchos millones de dólares en el transcurso del año, no el tipo que tiene
un par de hectáreas que labura muchísimo y que le cuesta muchísimo porque uno conoce y sabe, y eso es complicado, pero sí sabemos que hay sectores que se han enriquecido muchísimo y lo siguen haciendo a costas de esto. O sea, el tema de las retenciones no solamente le saca presupuesto a la universidad o a la salud pública, sino que ya el campo en este sentido ganaba. Bueno, van a ganar más, le queremos contar a la gente. Bueno, nos vamos a la tanda. ¿Qué les Dale, parece? nos Vamos a la vamos. tanda si tenemos a nuestro entrevistado. ¿Está bien? Bueno, sigan acá en Intereses Colectivos, no se vayan. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Durante años nos dijeron que no hay alternativa. Nos acostumbraron a elegir entre lo malo y lo peor. Pero no es verdad. Hay otra manera. Hay otra manera de tener un Estado eficiente, sin desfinanciar las universidades. Hay otra manera de tener déficit cero, sin recortarle y pegarle a los jubilados. Hay otra manera de proteger a la gente con discapacidad, sin fraudes y sin sobres. Una manera que construye, no que destruye. Una manera que une, no que divide. Hay otra manera. Es con Graciela, es con Martín, es Unidos. Ciudadanos Unidos. Graciela Ocaña, Martín Ocampo, candidatos a senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En octubre, vota a la oposición que no se vende. En Cava, Cristian Castillo y Mercedes Trimarchi senadores. Frente de Izquierda, lista 506. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Mariano Recalde y vengo a proponerte que seamos libres de verdad. Mariano Recalde, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Fuerza Patria, lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira al Congreso. La Izquierda en la Ciudad. Keverlin D'Ambrosio. Senadores por Cava. Lista 350. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. Conexión en el aire. El espacio del periódico Conexión 2000. Música, historias del sur porteño. Martes, 21 horas. Conexión en el aire. Idea y conducción, Norma Rosa Torello. La Gráfica y voz. Tu sonido. Nuestro sonido. Intereses colectivos. El programa de la bancaria. Y seguimos en Intereses Colectivos, el programa de la bancaria, y ya tenemos en comunicación, en este caso Meet, nuevamente, porque lo hemos tenido ya con nosotros, al médico del área de terapia intensiva neonatal del Hospital Garrahan, Nicolás Morcillo, quien obviamente va a estar hablando de la situación del hospital y va a actualizarnos, porque ya estuvimos charlando al principio, hace un par de meses, 2 meses más o menos. ¿Estás ahí, Nicolás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, Lucas Sarri, Aldana Somoza aquí en Intereses Colectivos. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo desde la última vez que charlamos? Bueno, no hemos tenido demasiadas respuestas. Creo que es importante destacar las diferentes aristas que tiene el reclamo en defensa del hospital que estamos llevando adelante los trabajadores. Por un lado, estamos a la espera de la sesión de la Cámara de Senadores la semana que viene, posiblemente,
para intentar ver si se termina de rechazar el veto a esta ley de emergencia pediátrica como una de las formas o herramientas que hemos encontrado los trabajadores para defender el hospital. Por otro lado, seguimos pidiéndole al Ministerio de Salud de la Nación una recomposición salarial, que aún no hemos tenido respuesta, y en esa línea estamos llevando adelante un paro de 48 horas que empezó hoy en la mañana. Y por otro lado, habida cuenta de la información que se hizo pública la semana pasada acerca de el Fondo Común de Inversión que cuenta el hospital desde que fue publicado en la memoria de 2024, en cuyo fondo están depositados lo que nosotros llamamos recursos genuinos, que es el recupero que hace el hospital de la facturación que obtiene por la atención de los pacientes con obra social. Es un fondo que existe de otras administraciones anteriores, que habitualmente se usa como una reserva para situaciones de emergencia, y que en los casos en los que el dinero se va juntando porque mejora la facturación en alguno de los periodos, habitualmente se distribuía equitativamente entre todos los trabajadores del hospital, y en algunos casos se podía utilizar para comprar algún equipamiento necesario para la atención de los pacientes. La semana pasada nos anoticiamos que este fondo, por lo menos a fines de 2024, contaba con 40.000 millones de pesos, y en esa línea fue que los trabajadores, le pedimos a la dirección del hospital y al Consejo de la Administración que nos informen por qué se había dejado ese dinero dando ganancias en ese fondo y no había sido distribuido entre los trabajadores, sobre todo teniendo en cuenta la crisis por la que atraviesa el hospital y las pérdidas de recurso humano que hemos tenido en este último periodo. No hemos tenido respuesta aún al respecto de eso, y entendemos que en esa línea es que ayer se emitió un comunicado por distintas vías, todas con la misma línea, de intentar informar o desinformar a la gente de que se nos había otorgado un aumento a nuestro salario, que desde ya que no es así. Lo que se va a hacer es distribuir de forma no equitativa una parte de esos recursos genuinos, que son dinero propio del hospital y de sus trabajadores, en forma de bonos durante 3 meses. Entonces apenas un 5%, son alrededor, si lo multiplicamos entre todos los trabajadores del hospital, son 2.000 millones de pesos que se van a distribuir en 3 periodos como forma de bono. No es un aumento salarial y no es dinero proveniente del Ministerio de Salud de la Nación, como informa en su cuenta de Twitter el ministro. Así que en esa línea estamos aún aguardando que nos informen primero por qué no se hizo efectivo esta distribución de estos recursos entre los trabajadores a tiempo, y después, qué se va a hacer con los restantes 38.000 millones, si es que aún sigue siendo ese el monto, porque entendemos que han pasado 9 meses de 2025 y eso siguió dando ganancias, así que veremos qué información nos dan al respecto, con poca expectativa, pero seguimos solicitando estas respuestas. ¿Cómo andás, Nicolás? Aldana te saluda. Tremendo lo que contás, porque es cierto que circuló esta noticia como que, surgió, ¿no? Como misteriosamente este fondo de inversión de 40.000 y se les iba a otorgar un aumento. Acaban de publicar en el Instagram de la cuenta oficial de Instagram del hospital, acaba de publicar como en el formato de que es un aumento salarial, o sea,
Y es un bono que obviamente no resuelve nada por un bono de 3 meses, ¿no? Que pasan los 3 meses, Claro, a partir del cuarto, se diluye claro. el reclamo, que obviamente, por suerte, ustedes están al pie de la lucha y están sacando a la luz, ¿no? Lo que verdaderamente pasa en el Garrahan. Pero encima de estos 40.000 millones, que te quiero preguntar también cómo se enteraron, ¿no? Que existía ese fondo, solo usan 2 millones para ese bono, ni siquiera usan la totalidad de ese bono, ¿no? Por un lado eso, cómo se enteraron, cómo repercute, digamos, esto para ustedes en este reclamo, que quizás para la mayoría de la sociedad que sigue el reclamo les llega que hubo un aumento y capaz dice, bueno, listo, ¿no? Si siguen reclamando es... Y después, en el caso de que el Senado apruebe la ley de emergencia pediátrica, ¿cómo impactaría esto en la situación de ustedes? Bueno, nosotros nos enteramos de que existían estos fondos porque, bueno, se hizo un pedido de algunos de los legisladores, hicieron un pedido de esta memoria, o sea, de las cuentas del hospital. Hace ya un tiempo largo se hizo el pedido, lo hicieron los legisladores. Por supuesto que es una información que debería ser pública y bueno, se había pedido ya hace tiempo, se publicó o lo trajo a la luz la legisladora Tolosa Paz en una reunión en comisión de diputados la semana pasada. Y bueno, estando el documento público fue que inmediatamente los trabajadores le pedimos la respuesta a la dirección y el consejo de la administración. Sí, es un escaso porcentaje el que se distribuiría con este bono. Desde ya que a nosotros los trabajadores lo tomamos como un intento más, ¿sí? Desde que hemos empezado con nuestro reclamo, hemos recibido múltiples intentos desde el Poder Ejecutivo, el vocero, y distintos, inclusive el ministro de Salud de la Nación, han intentado por sus vías de comunicación desprestigiar a los trabajadores y a nuestro reclamo. Nosotros hoy contamos con el apoyo de la gente y gracias a la herramienta que nos facilitan ustedes de poder llegar a la gente por este medio, bueno, sabemos que la gente aún sigue confiando en nosotros. Bueno, ellos siguen usando sus herramientas para intentar hacerle creer a la gente otra cosa. Las familias de nuestros pacientes saben de qué se trata lo que se hace acá adentro y los profesionales con los que cuenta el hospital. La verdad que es lamentable que existiendo este dinero no haya sido utilizado para evitar esta sangría que ha ocurrido, que es una pérdida enorme. A veces es difícil para nosotros tratar de que se entienda para la gente lo que significa perder un profesional, desintegrar equipos que llevaron años crear, que vienen siguiendo pacientes, ¿sí? Desde ya que lamentablemente las familias de nuestros pacientes lo saben, lo entienden, porque de repente vienen a buscar al mismo médico que los viene siguiendo hace 10 o 15 años y se encuentra que no está, o que pidió una reducción horaria y que está trabajando en una franja horaria más chica. La verdad que es inexplicable y de una irresponsabilidad enorme haber tenido este dinero y no distribuirlo entre los trabajadores para intentar evitar esta pérdida, desde ya que al margen de cualquier color partidario o lo que sea, es una pérdida enorme que el hospital y que el país entero está sufriendo. Y son pérdidas que difícilmente puedan recuperarse a corto o mediano plazo. Formar un profesional en la atención de la patología de alta complejidad lleva muchísimos años. Hoy, lamentablemente, por las condiciones a las que están expuestas los residentes de salario y la precarización que ha llevado este Ministerio de Salud de la Nación a los residentes, estamos lamentando tener un 50% menos de personal capacitándose en residencias postbásicas. Las residencias postbásicas son una vez que un médico se forma como pediatra, decide subespecializarse para ser neurólogo, gastroenterólogo, endocrinólogo, neonatólogo, como es mi caso,
Hoy un 50% de esos cupos han quedado vacantes. Esto va a traer un déficit de recursos humanos capacitados para nosotros y para todo el país que bueno, vamos a lamentar por estas malas decisiones que está tomando el Ministerio de Salud de la Nación junto con el Poder Ejecutivo. Y que justamente hablando de esto, de que la cantidad, tengo entendido, más de 245, 250 profesionales se han ido. Yo te escuchaba recién, es lógico que, o sea, no es lógico que se vayan, pero sí es lógico que tienen que comer, por lo cual tienen que vivir de alguna forma teniendo un sueldo digno. ¿Cómo se están arreglando? Digo, porque tienen que cubrir algunos puestos, algunos lugares, los cuales yo te escuchaba recién, más allá de la formación, que es súper importante, familias enteras que han sido acompañadas por profesionales que hoy no se encuentran por esta situación que obviamente ellos también tienen, incluyéndote, tienen familia, tienen que mantener, tienen que pagar impuestos, o sea, se sobreentiende que no lo... porque pasó también mucho que se estigmatizó, bueno, si es tan por vocación y demás, que se mantenga, y vos decís, pero ¿de qué estás hablando? O sea, digo, se entiende perfectamente por qué se van. Ahora digo, ¿cómo ustedes están cubriendo esos lugares? Sí, bueno, los lugares se están cubriendo a expensas del esfuerzo, de justamente, bueno, la intención de defender el hospital como lo conocimos, como lo forjaron quienes nos antecedieron a nosotros, sabiendo el lugar fundamental que ocupa el hospital, tanto en la atención como en la formación de profesionales para todo el país. Enarbolando la bandera de la salud pública y entendiendo y con expectativa de que la situación mejore a corto plazo. Lamentablemente seguimos día a día lamentando este tipo de renuncias, este tipo de información y de desprestigio acerca de nuestra labor. Lo único que hace es acrecentar esta pérdida de expectativa de mejora y bueno, lamentablemente no hemos logrado aún que el Poder Ejecutivo entienda cuál es el lugar que ocupa el hospital y qué es lo que estamos defendiendo. Es difícil pensar que ellos tengan la misma idea que nosotros acerca de la importancia de tener salud pública de calidad, pero bueno, nosotros vamos a seguir con nuestras convicciones, sabiendo el lugar fundamental que ocupa el hospital, por nuestros pacientes, por las familias y porque vemos el apoyo que recibimos de la comunidad en general. Sería interesante ver quizás el año que viene, ¿no? Cómo repercute esto que decías, no solo en cómo están viviendo ustedes como trabajadores y trabajadoras, el ajuste sobre su salario, sobre la estructura del hospital y demás, sino esto, ¿no? Digo, quienes tengan la vocación, el deseo de estudiar medicina el día de mañana, viendo el contexto actual. Bueno, habría que ver en la matrícula cuántos el año que viene se anotan para estudiar medicina, ¿no? Pensando en esto de qué futuro te ofrecen, no porque la gente que estudia medicina, como tantas otras profesiones, todos saben que nadie se va a hacer rico siendo médico o médica en este país, pero estamos en un nivel con salarios por debajo de la línea de la pobreza, que es muy indignante, ¿no? Entonces, también es interesante pensarlo no solo en el presente, sino las consecuencias a mediano y a largo plazo, pensando en la formación de estos profesionales. Nicolás, te quería preguntar qué balance hace, ¿no?, de las jornadas de lucha que vienen haciendo en general y puntualmente la semana pasada, por las cuales se consiguieron en diputados el rechazo a los vetos presidenciales y cómo creen que va a seguir en el Senado, ¿no? Porque, bueno, y si creen que realmente fue la fuerza de la calle también la que logró estos rechazos de los vetos. Sí, nosotros creemos que, bueno, esperamos que la semana que viene volver a tener el apoyo de los senadores, como ya lo tuvimos en una primera instancia. Creemos que, bueno, la tarea que hemos enarbolado nosotros, los trabajadores, de
intentar mostrarle a la comunidad qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos, quiénes somos, cómo llevamos adelante nuestra labor y qué es lo que estamos defendiendo. Por un lado, los vínculos, la comunicación que hemos intentado establecer con los gobernadores de las provincias y con los legisladores. Bueno, la tarea de tener que estar comunicándole a la comunidad acerca de qué es lo que estamos intentando defender y el apoyo de las familias de nuestros pacientes y de la gente en general han sido los que nos han mantenido también con energía para poder seguir llevando adelante el reclamo. La expectativa es tenerlo, sabemos que esto va a ser largo, vemos lo que pasa con discapacidad y también lo lamentamos y lo sufrimos y las familias de nuestros pacientes también lo sufren. Bueno, es difícil tener expectativa, pero sabemos que lo genuino de nuestro reclamo, sabemos el lugar que ocupa el hospital y estamos convencidos de que lo mejor es mantenernos firmes en nuestro reclamo. Vamos a seguir haciéndolo mientras nos queden energías y tengamos el acompañamiento de la gente, de los legisladores y de ustedes, de los medios también. Bueno, Nicolás, nada, una vez más esperemos que esto se resuelva lo antes posible, que se tome conciencia por parte de la sociedad, se ha tomado. Las movilizaciones son, a simple vista obviamente, son magníficas, gigantes, todo el mundo apoya. Estamos teniendo de alguna manera respuesta por parte del Congreso, pero bueno, obviamente que quien tiene que hacer oído a esto, que es el gobierno, sigue mirando para el costado y, como hablábamos con Aldana, beneficia al campo con las retenciones y le saca el presupuesto a la salud y a la educación. Nosotros desde acá obviamente nos aportamos nuestro granito de arena, más allá de la movilización y acompañar, acá en Intereses Colectivos obviamente difundiendo todo el tiempo y siempre que se puede, y siempre que quieras y siempre que necesiten, el espacio lo tienen, así que eso no duden. Bueno, desde ya muchas gracias y bueno, decirles también que tanto el apoyo de ustedes como de la gente en parte es el motor y la energía que nos impulsa a nosotros a seguir en nuestro reclamo, así que les agradecemos nosotros también. Un abrazo, Nicolás. Un abrazo, Nicolás. Un abrazo. También, gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Nicolás Morcillo, cansado, lo veía agotado, pobre. O sea, la primera entrevista estaba un poco, pero obviamente que es un laburo, es un trabajo, es una profesión, es una vocación que es muy demandante y en estas circunstancias es peor, porque es lo que hablábamos la otra vez con Nicolás. O sea, no solamente tenés que tener en la cabeza, como él contaba, estando viendo nenes en terapia intensiva, niños, que ya es impactante, más allá del nombre terapia, sino además estar pensando y luchando para que... Sí, cobrando salarios indignos y dando la vida por esta lucha, ¿no? Que no es solo por su salario, sino por la continuidad y de la salud pública que tenemos, ¿no? De la salud que ofrece el Hospital Garrahan, que es un orgullo en no solo de la Argentina, sino que es un país, un hotel, ¡ay, Dios! También, tiene hotel. Bueno, sí, para muchos están viviendo ahí directamente, ¿no? Pero es un hospital modelo en Latinoamérica. Pasé 2 veces la semana pasada, lleno de gente, y pensaba en toda esa gente, ¿no? Muchas familias, o sea, pasé 2 veces, iba a la casa de mi hermana que vive cerca, y veía la cantidad de gente que salía del hospital, familias, y digo, en estas circunstancias donde se vive, invitar y que ellos obviamente se prendan a ir a estos políticos que dicen que hay que tener un déficit cero un día en el Garrahan para ver cómo se manejan, cómo trabajan, cómo se mueven, y se van a dar cuenta realmente lo necesario que no es de financiar a la salud pública igual que la educación. Bueno, ganadores. Nos estamos yendo, tenemos ganadores del paraguas de Bancaria. Los ganadores son Sebastián Duarte del Banco Ciudad, Jessica Altamirano del Banco ICBC y Carlos Díaz del Banco Patagonia. Bueno, felicidades a estos ganadores de este paraguas edición limitada de Bancaria. Nos vamos a ir saludando a todo el equipo. Lo tenemos a Tati Cariaga, Matías Márquez, Gonza Mariani, el perrito acá
Malvado Mario Servilán, Malena Coelho y el hermano, ¿cómo era el nombre? Agus Coelho, que también está acá con nosotros operando, y supervisando debe estar por ahí el ideólogo también de todo lo que es la presión técnica, Juli Pelliza, que está dando vueltas por ahí, haciendo mate. No está. ¿No está Juli? Hoy no cebó mate. Lo vi. A mí me dio 2 mates. Cuando lo vi. Y me dijo, no podés subir así la escalera, porque subí de una manera como que no me alcanzaban las piernas. Claro, ¿no? ¿Viste que la escalera yo te vi gráfica, llegar y me dio miedo por tus pulmones. La escalera gráfica es como, sí, como que te pone a prueba el estado físico. Ahí me di cuenta que no tengo estado físico. Bueno, obviamente a Leito Martín, al ideólogo de este programa, al secretario de Prensa y Difusión, Claudio Bustelo. Bueno, Aldana Somoza, gracias por siempre, por bancar y gracias por estar acá acompañándonos. No fue nada. Bueno, mi nombre es Lucas Sarri, acá desde un lugar diferente, pero siendo parte de este hermoso equipo, Secretaría de Prensa, lo que es intereses colectivos. Como digo siempre, lo individual suma, pero lo colectivo transforma. Nos reencontramos, si Dios quiere, en horario, espero yo, el próximo martes para estar nuevamente aquí en Intereses Colectivos. Chau. Hasta el martes. ¡Ay, Lipovetsky! ¡Boleto gratis al laburo! Daniel Lipovetsky, diputado nacional, lista 8, Partido Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hay otra manera de tener un Estado eficiente. Hay otra manera de tener déficit cero, sin recortarle y pegarle a los jubilados, sin desfinanciar las universidades. Es con Graciela, es con Martín, es Unidos. Ciudadanos Unidos, Martín Lustó, Piera Fernández de Picolí, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira al Congreso. La izquierda en la ciudad. Winocura Alonso. Diputados por Cava. Lista 350. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Lo que intenta imponer Milei no es libertad. ¿Quién puede sentirse libre cuando deja la mitad del sueldo en el alquiler? Cuando vive estresado para llegar a fin de mes. Ser libre de verdad no es eso. Ser libre es tener un trabajo que te permita vivir y descansar. A vos y a los demás. Soy Itai Hackman y quiero defender la patria para ser libres de verdad. Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Itai Hackman, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Durante años nos dijeron que no hay alternativa. Nos acostumbraron a elegir entre lo malo y lo peor. Pero no es verdad. Hay otra manera. Hay otra manera de tener un Estado eficiente, sin desfinanciar las universidades. Hay otra manera de tener déficit cero, sin recortarle y pegarle a los jubilados. Hay otra manera de proteger a la gente con discapacidad, sin fraudes y sin sobres. Una manera que construye, no que destruye. Una manera que une, no que divide. Hay otra manera. Es con Graciela, es con Martín, es Unidos. Ciudadanos Unidos, Graciela Ocaña, Martín Ocampo, candidatos a senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Alejandro Fargosi. En octubre tenemos que elegir. O cambiamos en forma definitiva, o volvemos para atrás y tiremos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina retrocede. Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni la grieta de ayer, ni el odio de hoy. Vamos para adelante. Para adelante, lista 69. Facundo Manes, senador nacional. Carla Pichot, senadora nacional por Ciudad de Buenos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Intereses colectivos. El programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3.